¿Les ha pasado o conocen a alguien que le da un derrame cerebral? ¿Saben cuáles son las características de un derrame cerebral? ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Qué hacer cuando da? Bueno, quédense porque el tema de hoy va a estar muy importante. Tenemos a un neurocirujano especializado. No se vayan, regresamos después de este pequeño corte. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Fíjense que hace unos días me tocó ver en TikTok un mensaje muy alarmante que decía, le ha dado o sabe de alguien que le está dando un derrame cerebral y te dicen cosas que hay que hacer y la verdad es que preferí llamarle a un experto. Tengo el gusto de presentarles al neurocirujano, al doctor Ricardo Alcalá. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. No, agradecido contigo. Y bueno, pues el tema es cómo reconocer el derrame cerebral, cuáles son los síntomas y qué hacer si alguien le da. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un tema muy importante. Conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer y precisamente cómo lo debemos de detectar. Pero para esto me gustaría iniciar con una definición. Nosotros nos referimos a este derrame cerebral, a un conjunto de enfermedades que le llamamos enfermedades vasculares cerebrales, EVC, enfermedad vascular cerebral. Y hay dos tipos de enfermedades, o principalmente lo dividimos en dos grupos, coloquialmente llamado embolia cerebral o derrame cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, una embolia cerebral quiere decir que del flujo sanguíneo que nosotros llevamos la sangre desde las arterias, desde el corazón hacia el cerebro, una de esas arterias se tapa, se obstruye el flujo sanguíneo, por consiguiente deja de fluir la sangre hacia cierta parte del cerebro. Arteria. Entonces una parte del cerebro se queda sin flujo sanguíneo, sin oxígeno, y obviamente ahí empiezan a presentar síntomas de esa parte del cerebro. Eso es una embolia cerebral. Un derrame cerebral quiere decir que una arteria se rompe y la sangre se derrama sobre el cerebro, y por eso se llama derrame cerebral. Los síntomas son muy similares porque a final de cuentas hay una lesión del parénquima cerebral y por consiguiente se manifiesta con síntomas neurológicos que son muy similares, pero a fines médicos y de tratamiento son muy distintos. Ahora bien, de la embolia al derrame, los factores de riesgo o lo que nos lleva a presentar cada una de las enfermedades son muy similares, ¿sí? Y que son los factores de riesgo como la presión arterial elevada, la diabetes, la hipercolesterolemia, o es decir, el colesterol elevado, triglicéridos elevados, problemas del corazón como arritmias cardíacas o bien infartos cardíacos, nos puede llevar a presentar cualquiera de las dos enfermedades. Es decir, los mismos factores de riesgo pueden producir cualquiera de las dos enfermedades. Okay. Obviamente, como todo en la medicina, nos quisiéramos basar o transmitir la información para detectar estos factores de riesgo y no llegar a presentar un derrame o una embolia cerebral, sino que al tener controlados los factores de riesgo, disminuimos obviamente el porcentaje de pacientes que presenten un EVC. Una pregunta, doctor. Vamos a suponer que alguien tiene presión alta. La presión alta no necesariamente implica que haya una embolia a dos personas que tengan la misma presión. O sea, vamos a suponer que alguien que llega a 160, por ejemplo, a uno sí le puede dar y al otro no. Sí, porque es un conjunto de factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que sus hermanos han tenido presión elevada, infartos cardíacos, infartos cerebrales, ha tenido un padre o madre, ha tenido tíos, ha tenido abuelos,
pues tiene una carga hereditaria muy importante. Entonces, si a eso le agregas tú que él tiene la presión elevada y no está controlada, él tiene mucha más posibilidad de padecer una embolia cerebral. O sea, si hay antecedentes familiares, Así sería es. el primer antecedente. Así es. Y lo combinamos, suponiendo que este paciente, además de la presión elevada, fuma, o además tiene diabetes, o además tiene colesterol elevado. Entonces ya le vamos subiendo factores de riesgo que al final de cuentas lo hacen mucho más susceptible de presentar una enfermedad cerebral vascular. Explícame algo, y quiero tocar el tema de la fumada. Por ejemplo, ¿cómo afecta el tabaco o el humo para provocar eso? Principalmente ciertos de los ingredientes que trae el tabaco disminuyen la elasticidad de las arterias. ¿Sí? Elasticidad. Entonces, la elasticidad es muy importante porque las arterias no son tubos rígidos, sino que se pueden dilatar y se pueden hacer pequeñas o constriñir. Entonces, al momento de perder esa elasticidad, se hacen más susceptibles. O si llega un tapón, si tú abres la arteria, pues permites el flujo sanguíneo. Pero si pierdes esa elasticidad y llega un tapón, ya no puedes permitir el flujo sanguíneo. O viceversa, hay una hipertensión elevada, entonces el juego que hacen las arterias es o dilatarse o disminuirse. Entonces si pierdes esa elasticidad y de pronto subes la llave como una hipertensión, de la presión, se pueden romper. ¿Sí? Entonces puede producir tanto un derrame como una embolia el tabaquismo. Entonces principalmente son los ingredientes del tabaco. Así es. Ok. Y también lo hace susceptible a que se forme algo que llamamos arteriosclerosis, o bien que pequeñas placas de colesterol se vayan pegando en la pared de las arterias, ya sea en las del cuello, que son las grandes arterias que llevan la sangre al cerebro, o las pequeñitas que están en el cerebro, ¿sí? Entonces, si es una arteria grande y se forma una placa, pues puede producir un infarto extenso, ¿verdad? Todo un hemisferio lo puede infartar. Pero si son en las arterias pequeñitas, tal vez puede causar infartos muy pequeños que tal vez no dan síntomas, pero a final de cuentas, cuando ya hay muchos microinfartos, ahora sí ya puede empezar a dar síntomas. Entonces, cualquiera de los tipos de daño que causa el tabaco son malas para este tipo. Ya nos comentaste ahora sí que los antecedentes de las consecuencias. ¿Cómo detectarlas? O sea, si yo estoy en una comida y veo que una persona, ¿cómo actúa una persona? Bueno, obviamente los síntomas dependen de qué parte del cerebro es la que se está afectando. La parte más frecuente que se afecta está en una zona que se llama ganglios basales. Esta zona de aquí está o pasan las fibras que controlan la porción motora de nuestro cuerpo. Entonces nosotros estamos cruzados, nuestra parte derecha del cerebro va a controlar la parte izquierda del cerebro. Entonces, en esa específica parte, si llega a condicionarse una enfermedad vascular cerebral, se empiezan a perder la fuerza o la función motora de esa parte del cuerpo, ¿sí? Entonces hay una mnemotecnia en inglés que se llama FAST, como rápido. F de face, entonces empieza a haber una asimetría de la cara. Asimetría de la cara, entonces una parte de la boca es la que se cae. Arm, de brazo, debilidad de extremidades, entonces un brazo puede empezar a caerse junto con la cara. Es S de speech, el lenguaje puede hacerse más lento, ¿sí? o no poder encontrar las palabras para decirlas. Y time, que es el tiempo es muy valioso, entonces hay que, si se llegan a presentar estos datos, hay que inmediatamente llevar a urgencias al paciente. Ok, quiero romper un mito primero que fue el que me hizo llamarte. Esta persona que habla en TikTok dice que hay que hacer una punción en los dedos, que para evitar ahí que el coágulo, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Qué hay de cierto que no?
Sí, precisamente cuando me comentaste de esto, yo también me metí a buscarlo porque yo no había escuchado esto, pero sí, evidentemente hay un video que se hizo viral, que efectivamente decía que ante los síntomas de una enfermedad vascular cerebral, que se hiciera una punción en los dedos para producir un sangrado o bien en las orejas y con eso liberara la presión al cerebro para mejorar los síntomas. Evidentemente esto es falso. ¿Por Ojo qué? con eso. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, lo que está pasando a nivel cerebral es o una arteria tapada o una arteria rota con un derrame cerebral. Entonces, al producir esto, no produce absolutamente ningún cambio a nivel vascular cerebral. Entonces, precisamente los comentarios de este video de la parte médica es: no se haga, porque en lo que se hace esto se está perdiendo tiempo y lo que hay que hacer, no hay de otra, es llevar al paciente a urgencias inmediatamente. Y aquí estamos hablando de arterias y estas serían venas, ¿no? Pues sí, a nivel vascular, capilar. A nivel son capilar. capilares, Sí. entonces realmente no tiene absolutamente nada que ver. Esto es muy importante y creo que puede salvar vidas, ¿no? Porque imagínate, pinchas y no le está saliendo suficiente, pícale más, ¿no? Y al rato llevamos a la persona, primero ya perdimos tiempo y segundo ya lo lastimamos porque finalmente lo estás picando. Sí, y algo que recalcar es que es tan importante el tiempo porque por cada tiempo que pasa, esto es como una onda expansiva, ¿sí? En primera instancia, hay una parte pequeña del cerebro que está sufriendo, pero conforme va pasando el tiempo, esa parte del cerebro que se está afectando va creciendo, ¿sí? Y cada vez más va creciendo más. Entonces, entre más nos tardemos en nosotros dar un tratamiento, a ese punto ya hay o poco daño cerebral o mucho daño cerebral. ¿Okay? Entonces, si yo me enfoco en el tratamiento de la embolia, que es el más frecuente de la embolia o el derrame, la embolia es hasta el 85% de los casos de los pacientes presentan embolia más que derrame. Entonces me voy a enfocar primero un poquito en el tratamiento de estos. Tenemos únicamente 4 horas y media desde que inician los síntomas, 4 horas y media, para nosotros poder brindar un tratamiento intravenoso y poder salvar la función cerebral. 4 horas y media. Sí. ¿Por qué 4 horas y media? Esto es resultado de una investigación mundial, ¿verdad? Y de muchos años de investigación. Y se ha determinado que después de 4 horas y media, el riesgo de producir, en lugar de una embolia, convertirlo en un derrame, es mucho mayor, por lo que ya no se aconseja dar un tratamiento trombolítico. Entonces, únicamente ya tendría que ser otro. Ya tendría que ser otro, es correcto, tendría que ser otro. Pero ya ese tratamiento intravenoso ya no es posible darlo después de 4 horas y media, porque ya es más riesgoso para el paciente. ¿Okay? Entonces es por eso que decimos, cualquier cosa que se diga, que pinchar los dedos, que espérate, que mándalo a descansar, porque a lo mejor descansar. Que se tomen una aspirina, creo que por ahí. Que se tomen aspirina. Tampoco. Tampoco. Aquí lo que hay que hacer es llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias. Llevarlo al servicio de urgencias. Ahorita que tocas el tema de la aspirina, doctor, ¿qué pasa con esa gente que dice, ay, es que hace coágulos? Ay, yo me tomo mi aspirina Protect todos los días. O sea, ¿sí sirve, no sirve? O sea, como preventivo. El problema aquí es que no sabemos cuál de los dos está sucediendo. ¿Sí? Estoy hablando preventivo. O sea, todos los días hay gente que se toma rigurosamente su aspirina Protect. Ahí voy. De los dos eventos vasculares cerebrales, ¿sí? No sabemos cuál de los dos estamos teniendo, ¿sí? A una embolia o un derrame. Okay. Si tú tienes un derrame, quiere decir que estás teniendo un sangrado en el cerebro. La función de la aspirina es disminuir la función de las plaquetas, que a final de cuentas son las que forman el coágulo. ¿Sí? Entonces,
tú estás teniendo un derrame y tú tomas aspirina, esto lo estás exponenciando. Órale. Uf. Entonces lo estás empeorando el doble o el triple. Entonces no está indicado utilizar aspirina. Sí, la aspirina es un tratamiento preventivo cuando el paciente tiene un estado en su cuerpo a formar coágulos, pero eso está indicado por el médico. O sea, tú sí necesitas aspirina porque tú tiendes a formar coágulos. Bueno, tú sí tienes indicado, pero yo porque, es que escuché que la embolia, entonces me voy a tomar mi aspirina. No, eso no está indicado. Porque lo vas a exponenciar. Exactamente, porque a final de cuentas no sabemos qué es lo que está sucediendo. Si estás teniendo una embolia, tal vez pudiera ser que te ayude. Pero si tienes un derrame, esto lo va a empeorar, y por mucho. Entonces, si tú llegaras a tener un derrame, tienes estos síntomas y tú tomas una aspirina y resulta que era un derrame, esto puede ser mucho peor. O sea, el derrame y es prácticamente otro tratamiento, otro procedimiento. Totalmente distinto, así es. De hecho, los pacientes, incluso nosotros como médicos, es difícil diferenciar por síntomas entre una embolia y un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque los dos consisten en una debilidad de una parte del cuerpo, de la cara, dificultad en el lenguaje. En ciertos pacientes pudiéramos sospechar que es un derrame porque se agrega dolor de cabeza. Generalmente cuando hay un dolor de cabeza súbito aunado a los síntomas que tiene, ¿sí? Presión arterial muy elevada, tal vez arriba de 200, ¿sí? Pudiéramos sospechar que esto es un derrame, pero la verdad es que no es en todos los pacientes. Entonces, con puros síntomas, tú como médico tampoco puedes saber si lo que está presentando es el paciente es una embolia o un derrame. No lo sabes. Por consiguiente, el médico tampoco puede administrar ningún medicamento hasta hacer un estudio de imagen. ¿Cuál? Una tomografía, es lo más rápido. Un estudio que dura 3 minutos. Haces una tomografía y con eso tú sabes ya si esto es una embolia o un derrame. Si ya descartas ahora sí que esto es un derrame y es precisamente una embolia, ahora sí ya procedes, si estás dentro de las 4 horas y media, a hacer el tratamiento trombolítico. Okay. Una pregunta, doctor, y esto va un poquito a la leyenda urbana de cuando te caes y te golpeas, sobre todo cuando son niños que dicen que no se duerma, que no se duerma. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto es un poquito de otro tema, pero sí, cuando hay un traumatismo craneal, puede haber una hemorragia adentro del cráneo, ¿sí? Entonces, por efecto de masa que hace este sangrado, es decir, está creciendo un sangrado adentro de la cabeza, se empieza a comprimir el cerebro y el estado de conciencia va disminuyendo, ¿sí? Entonces, con el afán de mantener despierto al paciente, entonces la mayoría de las personas es que no se duerma, que no se duerma. Pero la verdad es que esto es algo inherente al paciente. O sea, si esto está sucediendo adentro de su cabeza, no va a haber manera de que lo despertemos porque hay algo adentro que está creciendo, ¿sí? Entonces realmente no hay ningún cambio entre si se duerme o no se duerme, ¿sí? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Esto o va a suceder o no va a suceder. Sí, porque yo veo de repente, no sé si les ha pasado que de repente, híjole, que se cayó el niño y lo empiezan a cargar y lo empiezan a despertar y le empiezan a hacer y es que no se duerma, ¿no? Entonces no pasa nada si el niño se duerme. No, absolutamente no tiene nada que ver. No, pues yo creo que es un tema muy importante. Mira, me encantó porque viniste a romper mitos, o sea, como lo hemos dicho en otros programas, de repente lo que vemos en TikTok, pues habría que checar la fuente, caray, porque, pues, sí. ¿no? Sí, ¿algún consejo que des, tratamientos, alguien que tenga un familiar que ya la brincó, que sigue? Obviamente puedes atender tú por WhatsApp, ¿no? Porque va a salir tu WhatsApp. Sí, okay. Claro. Pues mira, como lo comenté en un principio, siempre, como yo les comento a los pacientes, primero lo que necesitamos es
tratar los factores de riesgo, porque a cuántas personas no conocemos nosotros, incluso de nuestra familia, que son hipertensos, que son diabéticos o que tienen el colesterol elevado y realmente no tomamos esa importancia de dar un tratamiento, ¿cómo decirlo? ¿Preventivo? Muy a la... muy apegado al tratamiento, o sea, tener la presión arterial bien controlada, el colesterol bien, porque la mayoría de las veces es que yo me siento bien, entonces yo no tomo el medicamento, a veces me duele la cabeza y me lo tomo. Pues realmente eso no es un tratamiento para la presión elevada, no estás teniendo un control adecuado. Muy probablemente tú estás teniendo las presiones altas, pero no estás teniendo ningún síntoma, ¿sí? Entonces no te estás tomando el tratamiento, tu presión está descontrolada, ¿sí? Entonces, pacientes que fuman, la presión elevada, la diabetes, que realmente son enfermedades que no dan síntomas, pero teniendo ya mucho tiempo con esto, puede ser una catástrofe, ¿ok? Entonces, ok, ya tuvimos un evento cerebral. Muchas veces los eventos cerebrales nos hacen una llamada de atención. Es decir, tal vez los pacientes interrogándolos bien tienen eventos similares de síntomas neurológicos que duran un corto tiempo. Es decir, fíjese que mi papá hace unos meses de pronto estábamos hablando y como que empezó a hablar como borrachito, se cayó un poco el brazo, pero le duró 5 minutos y pues no, pues se le quitó y ya no lo llevamos a consultar. Entonces resulta que esto fue algo que conocemos como un evento vascular cerebral transitorio. Que es una llamada de atención. Que es una llamada de atención. Entonces, si esto le hubiéramos puesto la importancia adecuada, tal vez hubiéramos prevenido un evento real de isquemia o de derrame, ¿ok? Entonces, siempre hay que poner mucha atención en cualquier síntoma neurológico que tengan los pacientes, porque muchas veces es una llamada de atención que nos hace nuestro mismo cuerpo. Ya cuando un paciente tiene un evento transitorio, tiene un doble o 3 veces más posibilidades de presentar uno real tiempo después. Ya. ¿Algún consejo con el que quiera cerrar, doctor? ¿Algún tipo de dieta, de estudios? Híjole, pues yo me apoyaría mucho con un tratamiento específico. Obviamente la dieta es bien importante, tanto nutrición, me parece que ya estuvo una nutrióloga aquí. Sí. Bueno, es excelente apoyarnos con una nutrióloga para tener una dieta sana, que eso es muy importante, incluso más que el ejercicio. Obviamente el ejercicio es muy importante, pero una dieta sana es lo más importante para mantenernos sanos y obviamente mantenernos activos, ¿sí? Entonces hacer ejercicios, no cualquier tipo de ejercicio, sí hay que especificar a cada tipo de paciente el ejercicio que debe sobrellevar y obviamente si no se tiene una vida de ejercicio o de actividad previa, pues obviamente tenemos que empezar de manera progresiva de abajo hacia arriba para poder lograr a la meta de actividad que nosotros necesitamos. ¿Okay? Entonces siempre, en dado caso que ya tengamos un diagnóstico de alguna enfermedad, poner mucha atención al tratamiento de esta enfermedad y mantenernos en chequeos de a ver cómo se encuentra nuestra enfermedad, porque de eso depende qué tanto o qué tantas consecuencias podemos tener a base de estas enfermedades. Ahora bien, algo que también me gustaría mencionar es, una vez que ya pasó el evento, obviamente lo más importante es acudir lo más rápido que se pueda al servicio de urgencias para darle tratamiento, porque eso puede dictar la pauta de que podamos salvarle su cerebro y que pueda recuperar la función. Obviamente el pronóstico de vida es mucho más elevado, a que no se pueda hacer nada y esto deje secuelas neurológicas. Secuelas neurológicas que nos pueden dejar postrados en cama, es decir, que no podamos mover la mitad del cuerpo, que esto le conocemos como hemiplegia, nos hace quedarnos postrados en cama. Y tenemos pacientes de hasta 40 años que han tenido
estas enfermedades cerebrales y quedan postrados en cama, a una edad que son laboralmente activos y ya no hay nada que hacer. Obviamente los mandamos a rehabilitación, que es lo más indicado, y la rehabilitación es sumamente buena. Todavía con rehabilitación podemos recuperar mucha función, pero aún así la posibilidad de recuperar un 100% ya no es tan posible. Entonces, pues eso es el mensaje que quiero mencionar. Obviamente lo que más queremos nosotros hacer hincapié es en la prevención, pero ya una vez que se presentan los síntomas, acercarse al médico, ¿verdad? No hacer caso de lo que vemos en el TikTok, en el YouTube, acercarse con el médico para brindarles el tratamiento a un tiempo certero. Gracias. Doctor Alcalá, pues muchísimas gracias. Creo que fuiste muy certero, muy puntual en tus comentarios. Están apareciendo los teléfonos del doctor durante la entrevista. Pueden pedir una cita, pueden pedir una consulta. Ya el tema de honorarios y eso que lo veas por WhatsApp. Sí, claro. Y como siempre, esta es tu casa y tienes la puerta abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito.